Hoy entrevistamos a... Patricia Contreras. Te voy a hacer una serie de enunciados y me tienes que contestar con 5 posibles respuestas que son muy de acuerdo, indeciso, en desacuerdo o muy en desacuerdo. ¿Los medios de comunicación tienen impacto en las decisiones de las personas? Sí, de acuerdo. ¿Considera que en el gobierno de su comunidad exista corrupción? Muy de acuerdo. ¿Piensa que debería de haber cambios en su comunidad? Sí, de acuerdo. ¿Utiliza el coche como principal medio de transporte? Sí, de acuerdo. ¿Las calles de su comunidad tienen una buena calidad para transitar con seguridad? Desacuerdo. ¿Los baches son un problema en Xostla? Muy de acuerdo. ¿La televisión es el medio de comunicación más influyente hoy en día? De acuerdo. ¿Considera Facebook un medio de comunicación viable para iniciar una campaña? De acuerdo. ¿Las redes sociales son un medio de comunicación confiable? Desacuerdo. ¿Las campañas sirven para incentivar a la gente a mejorar la comunidad? Desacuerdo. ¿Cree que la corrupción se puede detener? Sí, de acuerdo. ¿Cree que la gente puede lograr detener la corrupción? De acuerdo. ¿Considera que la corrupción tenga algo que ver con la mala calidad de las calles? Sí, de acuerdo. El día de hoy entrevistamos a... Rodrigo Pérez. Te voy a decir una serie de enunciados y me tienes que contestar con 5 posibles respuestas, que es muy en desacuerdo, indeciso, de acuerdo, muy de acuerdo. ¿Los medios de comunicación tienen impacto en las decisiones de las personas? En desacuerdo. ¿Considera que en el gobierno de su comunidad exista corrupción? Sí, muy de acuerdo. ¿Piensa que debería de haber cambios en su comunidad? Sí, muy de acuerdo. ¿Utiliza el coche como principal medio de transporte? De acuerdo. ¿Las calles de su comunidad tienen una buena calidad para transitar con seguridad? No, muy desacuerdo. ¿Los baches son un problema en Xostla? Sí, muy de acuerdo. ¿La televisión es el medio de comunicación más influyente hoy en día? No, en desacuerdo. ¿Considera Facebook un medio de comunicación viable para iniciar una campaña? Sí, de acuerdo. ¿Las redes sociales son un medio de comunicación confiable? En desacuerdo. ¿Las campañas sirven para incentivar a la gente a mejorar la comunidad? De acuerdo. ¿Cree que la corrupción se puede detener? Sí, de acuerdo. ¿Cree que la gente puede lograr detener la corrupción? Sí, de acuerdo. ¿Considera que la corrupción tenga algo que ver con la mala calidad de las calles? Sí, de acuerdo. El día de hoy vamos a entrevistar a... Francisco Álvarez. Te voy a decir una serie de enunciados y tú tienes 5 posibles respuestas para responder. Muy en desacuerdo, indeciso, muy de acuerdo o de acuerdo. ¿Los medios de comunicación tienen impacto en las decisiones de las personas? De acuerdo. ¿Considera que en el gobierno de su comunidad exista corrupción? De acuerdo. ¿Piensa que debería de haber cambios en su comunidad? De acuerdo. ¿Utiliza el coche como principal medio de transporte? De acuerdo. ¿Las calles de su comunidad tienen una buena calidad para transitar con seguridad? Desacuerdo. ¿Los baches son un problema en Xostla? De acuerdo. ¿La televisión es el medio de comunicación más influyente hoy en día? No. Desacuerdo. ¿Considera Facebook un medio de comunicación viable para iniciar una campaña? De acuerdo. ¿Las redes sociales son un medio de comunicación confiable? Desacuerdo. ¿Las campañas sirven para incentivar a la gente a mejorar la comunidad? De acuerdo. ¿Cree que la corrupción se puede detener? De acuerdo. ¿Cree que la gente puede lograr detener la corrupción? De acuerdo. ¿Considera que la corrupción tenga algo que ver con la mala calidad de las calles? Muy de acuerdo. El día de hoy vamos a entrevistar a... Alonso Ponce. Te voy a decir una serie de enunciados y tú tienes que responder con 5 posibles respuestas, que es muy en desacuerdo, indeciso, de acuerdo o muy de acuerdo. Ok. ¿Los medios de comunicación tienen un impacto en las decisiones de las personas? Indeciso. ¿Considera que en el gobierno de su comunidad existe corrupción?
De acuerdo. Piensa que debería de haber cambios en su comunidad. De acuerdo. Utiliza el coche como principal medio de transporte. Muy de acuerdo. Las calles de su comunidad tienen una buena calidad para transitar con seguridad. Desacuerdo. Los baches son un problema en Xostla. De acuerdo. La televisión es el medio de comunicación más influyente hoy en día. Indeciso. ¿Considera Facebook un medio de comunicación viable para iniciar una campaña? Desacuerdo. ¿Las redes sociales son un medio de comunicación confiable? Desacuerdo. ¿Las campañas sirven para incentivar a la gente a mejorar la comunidad? De acuerdo. ¿Cree que la corrupción se puede detener? Desacuerdo. ¿Cree que la gente puede lograr detener la corrupción? Indeciso. ¿Considera que la corrupción tenga algo que ver con la mala calidad de las calles? Muy de acuerdo. El día de hoy vamos a entrevistar a... Israel Ponce Contreras. Te voy a hacer una serie de enunciados y tú tienes que decir muy en desacuerdo, indeciso, de acuerdo o muy de acuerdo. Ok. ¿Los medios de comunicación tienen impacto en las decisiones de las personas? De acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Considera que en el gobierno de su comunidad existe corrupción? De acuerdo. ¿Piensa que debería de haber cambios en su comunidad? Sí, muy de acuerdo. ¿Utiliza el coche como principal medio de transporte? De acuerdo. ¿Las calles de su comunidad tienen una buena calidad para transitar con seguridad? Estoy en desacuerdo. ¿Los baches son un problema en Xostla? De acuerdo. ¿La televisión es el medio de comunicación más influyente hoy en día? De acuerdo. ¿Considera Facebook un medio de comunicación viable para iniciar una campaña? De acuerdo. ¿Las redes sociales son un medio de comunicación confiable? Desacuerdo. ¿Las campañas sirven para incentivar a la gente a mejorar la comunidad? De acuerdo. ¿Cree que la corrupción se puede detener? De acuerdo. ¿Cree que la gente puede lograr detener la corrupción? De acuerdo. ¿Considera que la corrupción tenga algo que ver con la mala calidad de las calles? Muy de acuerdo.